La perseverancia final de los santos. No obstante, proseguirá el justo su camino. Job 17:9. El hombre que es justo ante Dios tiene un camino propio. No es el camino de la carne, ni tampoco es el camino del mundo. Es un camino que el mandato divino le ha señalado y en el que él camina por fe. Es la calzada del Rey de la Santidad, y el impío no transitará por ella. Solos los que son rescatados por el Señor caminarán por esa calzada, y éstos descubrirán que es un sendero de separación del mundo. Una vez que ha entrado en el camino de vida, el peregrino debe perseverar en él o perecer, pues así ha dicho el Señor: y si retrocediere, no agradará a mi alma. La perseverancia en el camino de fe y santidad es una necesidad del cristiano, pues solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Sería en vano que brotara rápidamente como la semilla que es sembrada sobre la roca, para luego secarse rápidamente cuando el sol está en lo alto. Eso solamente demostraría que una planta así no tiene raíces, pero se llenan de savia los árboles de Jehová, y permanecen y continúan y dan fruto aun en su ancianidad, para demostrar que el Señor es recto. Hay una gran diferencia entre el cristianismo nominal y el cristianismo real, y esto generalmente se puede comprobar en el fracaso de uno y en la perseverancia del otro. Ahora, la declaración del texto es que el hombre verdaderamente justo proseguirá su camino, no regresará, no saltará los vallados, ni se desviará a la derecha ni a la izquierda, no descansará quedándose sin hacer nada, ni tampoco desmayará, ni dejará de andar su camino, sino que él proseguirá su camino. Frecuentemente le resultará muy difícil hacerlo, pero él tendrá tal resolución, tal poder de gracia interna que le ha sido otorgado, que él proseguirá su camino con firme determinación, como si se sostuviera con sus dientes y no esté dispuesto a soltarse. Es posible que no siempre viaje a la misma velocidad. No se dice que mantendrá su paso, sino que él proseguirá su camino. Hay momentos en los que corremos sin cansarnos, pero a menudo simplemente caminamos y estamos muy agradecidos porque no desmayamos. Y hay períodos cuando estamos contentos con gatear como un bebé y arrastrarnos hacia arriba con dolor, pero aún así demostramos que proseguirá el justo su camino. Bajo toda clase de dificultades, el rostro del hombre a quien Dios ha justificado está firmemente orientado hacia Jerusalén, y él no se desviará hasta que sus ojos hayan visto al Rey en su hermosura. Esta es una gran maravilla. Es algo maravilloso simplemente que un hombre sea cristiano, y una maravilla aún mayor que continúe siéndolo. Consideren la debilidad de la carne, la fuerza de la corrupción interna, la furia de la tentación satánica, las seducciones de las riquezas y el orgullo de la vida, el mundo y sus caminos. Todas estas cosas están en contra nuestra, y sin embargo, he aquí, es más grande quien está a favor nuestro que todos los que están en contra, y desafiando al pecado, y a Satanás, y a la muerte, y al infierno, el justo prosigue su camino. Yo interpreto que nuestro texto declara con precisión la doctrina de la perseverancia final de los santos. No obstante, proseguirá el justo su camino. Hace años,
cuando hubo una encendida y amarga controversia entre calvinistas y arminianos, cada uno de los bandos tenía la costumbre de caricaturizar al otro bando. Mucho del peso de los argumentos no estaba orientado en contra del sentir real del bando opuesto, sino más bien en contra de lo que se le atribuía. Hicieron un muñeco de paja y luego lo quemaron, cosa muy fácil de hacer, pero yo confío que este tipo de cosas ha quedado completamente atrás. La gloriosa verdad de la perseverancia final de los santos ha sobrevivido la controversia y de una forma u otra es una apreciada creencia de los hijos de Dios. Sin embargo, pongan mucho interés en entender en qué consiste. La Escritura no enseña que un hombre llegará al final de su jornada sin que continúe viajando a lo largo del camino. No es cierto que un acto de fe sea todo, y que no se requiera de fe, de oración y de vigilancia cada día. Nuestra doctrina es exactamente lo opuesto a eso, es decir, que el justo proseguirá su camino, o en otras palabras, continuará en fe, en arrepentimiento, en oración y bajo la influencia de la gracia de Dios. Nosotros no creemos en la salvación como una fuerza física que trata al hombre como un tronco muerto y que lo transporta al cielo, ya sea contando con su aprobación o sin contar con ella. No, Él prosigue, Él está activamente involucrado en el asunto y camina pesadamente cuesta arriba y luego desciende al valle hasta que llega al final de su jornada. Nunca hemos pensado, ni mucho menos hemos soñado, que simplemente porque un hombre supone que ha entrado alguna vez en este camino, puede consecuentemente concluir que él tiene certeza de la salvación, aunque deje el camino inmediatamente después. No, sino que nosotros afirmamos que quien verdaderamente recibe el Espíritu Santo, de tal forma que cree en el Señor Jesucristo, no regresará, sino que perseverará en el camino de la fe. Está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y no podría ser salvo si se le permitiera que regresara y se deleitara en el pecado como lo hacía antes, y por tanto él será guardado en el poder de Dios a través de la fe para salvación. Aunque el creyente cometerá todavía muchos pecados para su congoja, sin embargo, el tenor de su vida será la santidad para Dios y proseguirá en el camino de la obediencia. Nosotros detestamos la doctrina que establece que un hombre que alguna vez creyó en Jesús será salvo a pesar de haber abandonado el sendero de la obediencia. Nosotros negamos que tal desviación sea posible para el verdadero creyente y por lo tanto la idea que nos ha imputado nuestro adversario es claramente una invención. No, amados hermanos, un hombre, si es verdaderamente un creyente en Cristo, no vivirá según la voluntad de la carne. Cuando en efecto cae en pecado, sentirá dolor y miseria y no descansará nunca hasta que es lavado de la culpa. Pero voy a afirmar esto acerca del creyente, que si él pudiera vivir como él quisiera vivir, entonces llevaría una vida perfecta. Si le preguntaras, después que ha creído, si podría vivir como él quisiera, él respondería: quiera Dios que yo pudiera vivir como yo quisiera, pues deseo vivir completamente sin pecado. Quisiera ser perfecto, así como mi Padre Celestial es perfecto. Esta doctrina no es la idea licenciosa que un creyente puede vivir en pecado, sino que no puede ni quiere hacerlo. Esta es la doctrina
Y en primer lugar, vamos a demostrarla. En segundo lugar, en el sentido puritano de la palabra, vamos a aplicarla de manera breve al extraer 2 lecciones espirituales de ella. Demostremos entonces la doctrina. Por favor, sigan mi argumento con sus Biblias abiertas. La mayoría de ustedes, queridos amigos, ha recibido como materia de fe las doctrinas de la gracia y, por tanto, para ustedes la doctrina de la perseverancia final no requiere ninguna demostración, porque se deduce de todas las otras doctrinas. Nosotros creemos que Dios tiene un pueblo elegido que ha escogido para vida eterna, y esa verdad necesariamente implica la perseverancia en la gracia. Nosotros creemos en la redención especial, y esto asegura la salvación y la consiguiente perseverancia de los redimidos. Nosotros creemos en el llamamiento eficaz que está ligado a la justificación, una justificación que asegura la glorificación. Las doctrinas de la gracia son como una cadena. Si tú crees en una de ellas, entonces debes creer la siguiente, pues cada una implica las demás. Por tanto, yo digo que quienes aceptan cualquiera de las doctrinas de la gracia deben recibir esta doctrina también como inherente a ellas. Pero voy a intentar demostrar esta doctrina para aquellos que no aceptan las doctrinas de la gracia. No quisiera argumentar en un círculo demostrando algo que ustedes dudan por medio de otra cosa que ustedes también dudan, sino que a la ley y al testimonio. Vamos a remitir este asunto a las palabras reales de la Escritura. Antes de avanzar al argumento, será bien que enfaticemos que aquellos que rechazan esta doctrina nos dicen frecuentemente que hay muchas advertencias en la palabra de Dios en contra de la apostasía, y que esas advertencias no podrían tener algún significado si fuera cierto que el justo proseguirá su camino. Pero, ¿qué pasa si esas advertencias son los instrumentos que utiliza la mano de Dios para evitar que su pueblo se desvíe? ¿Qué pasa si esas advertencias son usadas para excitar un santo temor en las mentes de sus hijos, convirtiéndose así en el medio de prevenir el mal que esas advertencias denuncian? También quisiera recordarles que en la epístola a los Hebreos, que contiene las advertencias más solemnes contra la apostasía, el apóstol siempre se cuida de añadir palabras que demuestran que él no creía que aquellos a quienes él advertía realmente apostatarían. Veamos Hebreos 6:9. Él les ha estado diciendo a estos hebreos que si los que una vez fueron iluminados recayeran, es decir, apostataran, sería imposible que fueran otra vez renovados para arrepentimiento, y agrega: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En el capítulo 10, el apóstol hace también una severa advertencia, declarando que aquellos que actúan de manera contraria al Espíritu de gracia son dignos de un mayor castigo que los que violaron la ley de Moisés, pero concluye el capítulo con estas palabras: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De esta manera el apóstol muestra cuáles serían las consecuencias de la apostasía, pero él está convencido que ellos no elegirán incurrir en tan terrible condenación. Adicionalmente, quienes objetan esta doctrina
A veces citan algunos ejemplos de apostasía que son mencionados en la palabra de Dios, pero al mirar estos casos con detenimiento, descubrimos que se trata de personas que simplemente profesaron conocer a Cristo, pero que realmente no eran poseedores de la vida divina. Juan, en su primera epístola, 2:19, describe plenamente a estos apóstatas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquel memorable pasaje en el Evangelio de Juan es igualmente aplicable, donde nuestro Salvador habla de los pámpanos de la vid que no permanecen en ella, que son echados fuera y arrojados al fuego. Estos son descritos como pámpanos en Cristo que no llevan fruto. ¿Son ellos verdaderos cristianos? ¿Cómo pueden serlo si no llevan fruto? Por sus frutos los conoceréis. El pámpano que lleva fruto es limpiado, pero nunca es echado fuera. Quienes no llevan fruto no son figuras de verdaderos cristianos, sino que representan adecuadamente a simples profesantes. Nuestro Señor, en Mateo 7:22, nos habla en relación a muchos que en ese día dirán, Señor, Señor, y que Él responderá, nunca os conocí. No les dirá, os he olvidado, sino más bien, nunca os conocí, nunca fueron realmente sus discípulos. Pero ahora nos enfocaremos en el argumento mismo. En primer lugar, sostenemos la perseverancia de los santos de manera muy clara a partir de la naturaleza de la vida que es impartida en la regeneración. ¿Qué dijo Pedro en relación a esta vida? La referencia es 1 Pedro 1:23. Él habla del pueblo de Dios como siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La nueva vida que es plantada en nosotros cuando nacemos de nuevo no es como el fruto de nuestro primer nacimiento, pues ese está sujeto a la mortalidad, sino que es un principio divino que no puede morir ni puede corromperse. Y si es así, entonces quien lo posee debe vivir para siempre. Ciertamente debe ser para siempre aquello en lo que el Espíritu de Dios lo ha convertido. Y en 1 Juan 3:9 tenemos el mismo pensamiento planteado de otra forma. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, la inclinación de la vida del cristiano no es hacia el pecado. No sería una descripción justa de su vida decir que vive en pecado. Por el contrario, lucha y contiende contra el pecado porque posee un principio interno que no puede pecar. La nueva vida no peca, es nacida de Dios y no puede transgredir, y aunque la vieja naturaleza está en guerra contra ella, sin embargo la nueva vida prevalece de tal manera en el cristiano que es guardado de vivir en pecado. Nuestro Salvador, en su sencilla enseñanza del Evangelio a la mujer samaritana, le dijo, y la referencia es Juan 4:13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, si nuestro Salvador le enseñó esto a una mujer pecadora e ignorante en su primera entrevista con ella,
Yo entiendo que esta doctrina no está reservada al círculo interno de santos ya maduros, sino que debe predicarse ordinariamente entre la gente común y que debe considerarse como un privilegio extremadamente bendito. Si ustedes reciben la gracia que Jesús imparte a sus almas, será como la mejor parte que María escogió. No les será arrebatada, morará en ustedes, no como el agua en una cisterna, sino como una fuente viva que salta para vida eterna. Todos nosotros sabemos que la vida que es dada en el nuevo nacimiento está íntimamente conectada con la fe. Ahora, la fe es en sí misma un principio conquistador. En la primera epístola de Juan, que es un gran tesoro de argumentación, y la referencia es 1 Juan 5:4, se nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vean entonces que lo que es nacido de Dios en nosotros, es decir, la nueva vida, es un principio conquistador. No se sugiere para nada que puede ser derrotado alguna vez. Y la fe, que es un signo exterior, es en sí misma una eterna triunfadora. Por lo tanto, necesariamente, porque Dios ha implantado una vida tan maravillosa en nosotros, sacándonos de las tinieblas y llevándonos a su luz admirable, porque nos ha engendrado nuevamente a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque el eterno y siempre bendito Espíritu ha venido para habitar en nosotros, nosotros concluimos que la vida divina en nosotros nunca morirá. Proseguirá el justo su camino. El segundo argumento para el cual solicito la atención de ustedes se deduce de las declaraciones expresas del propio Señor. Aquí vamos a examinar nuevamente el Evangelio de Juan en su bendito capítulo 3, donde nuestro Señor estaba explicando el Evangelio de la manera más sencilla posible a Nicodemo, y le encontramos poniendo mucho énfasis en el hecho que la vida que se recibe por la fe en Él es eterna. Miren a ese precioso versículo, el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ¿acaso creen en él los hombres y sin embargo perecen? ¿Acaso creen en él y reciben una vida espiritual que llega a un final? No puede ser, pues porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero él se perdería si no perseverara hasta el fin, y por lo tanto debe perseverar hasta el fin. El creyente tiene vida eterna. ¿Cómo entonces puede morir y dejar de ser un creyente? Si no permanece en Cristo, evidentemente él no tiene vida eterna, por lo tanto permanecerá en Cristo hasta el fin, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos replican a esto que un hombre puede tener vida eterna y sin embargo perderla. A eso respondemos que las palabras no pueden significar eso. Tal afirmación es una contradicción clara. Si se pierde la vida, el hombre está muerto. Entonces, ¿cómo pudo tener vida eterna?
Es claro que sólo tenía una vida que duró por un tiempo. Ciertamente no tenía vida eterna, pues si la hubiera tenido, habría vivido eternamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Referencia es Juan 3:36. Los santos en el cielo poseen vida eterna y nadie espera que mueran. Su vida es eterna, pero la vida eterna es vida eterna, ya sea que la persona que la posea habite en la tierra o en el cielo. No necesito leer todos los pasajes en los que se enseña la misma verdad, pero más adelante, en Juan 6:47, nuestro Señor le dijo a los judíos: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, no una vida temporal, sino vida eterna. Y en el versículo 51 dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y luego viene esa famosa declaración del Señor Jesucristo, que si no existiera ninguna otra, sería más que suficiente para demostrar nuestro punto. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, la palabra hombre no está en el original, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué significado tiene sino este? Que Él ha agarrado a su pueblo, y que tiene la intención de sostenerlo muy seguramente en su poderosa mano. ¿Dónde está el poder que puede alcanzarnos allí? ¿O quién podrá arrebatarnos de su mano? Por encima de la mano de Jesús que fue perforada, viene la mano del Padre Omnipotente como una especie de segundo agarre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto debe mostrar con toda seguridad que los santos están seguros de cualquier cosa y de todo lo que pudiera destruirlos, y por consiguiente están protegidos de la apostasía total. Otro pasaje afirma también lo mismo, y es Mateo 24:24, donde el Señor Jesús ha estado hablando de los falsos profetas que van a engañar a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Y esto demuestra que es imposible que los escogidos sean engañados por ellos. De las ovejas de Cristo se dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, sino que por instinto divino ellos conocen la voz del buen pastor y lo siguen. De esta manera, nuestro Salvador ha declarado, tan sencillamente como las palabras pueden expresarlo, que aquellas personas que son su pueblo poseen la vida eterna en ellos y no perecerán, sino que entrarán en la felicidad eterna. Proseguirá el justo su camino. Un argumento muy bendito para la seguridad del creyente se encuentra en la intercesión de nuestro Señor. No necesitan buscar la referencia bíblica, pues ustedes la conocen muy bien, que muestra la conexión entre la intercesión viva de Cristo y la perseverancia de su pueblo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Nuestro Señor Jesús no está muerto, Él ha resucitado, se ha elevado a la gloria
y ahora intercede sobre la base del mérito de su obra perfecta ante el eterno trono, y conforme intercede allí por todo su pueblo, cuyos nombres están escritos en su corazón, como los nombres de Israel estaban escritos en el pectoral del sumo sacerdote, su intercesión salva a su pueblo hasta lo sumo. Si quisieran un ejemplo de esto, deben ver el caso de Pedro que está registrado en Lucas 22:31, donde nuestro Señor dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La intercesión de Cristo no salva a su pueblo de las pruebas, ni de las tentaciones, ni de ser sacudido hacia arriba y hacia abajo como el trigo en la criba, ni tampoco lo salva de una cierta medida de pecado y de dolor, pero sí lo salva de la apostasía total. Pedro fue conservado, y aunque él negó a su Señor, esto fue sólo una excepción a la grandiosa regla de su vida. Por gracia prosiguió su camino, porque no sólo en ese momento, sino muchas otras veces, aunque pecó, tenía un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Si desean saber cómo intercede Jesús, lean con calma en sus respectivas casas ese maravilloso capítulo 17 de Juan, la oración del Señor. ¿Qué oración es esa? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Judas se perdió, pero Judas fue dado a Cristo como un apóstol y no como una de sus ovejas. Él tenía una fe temporal y mantuvo una profesión temporal, pero nunca tuvo vida eterna, pues de lo contrario hubiera vivido. Esos gemidos y esos clamores del Salvador que acompañaron sus súplicas en Getsemaní fueron escuchados en el cielo y fueron respondidos: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El Señor los guarda por medio de su palabra y su Espíritu, y los guardará. Si la oración de Cristo en Getsemaní fue respondida, con cuánta más razón es escuchada la que se eleva ahora desde el propio trono eterno. Con clamores y lágrimas Él ofreció su humilde súplica desde la tierra, pero con autoridad solicita ahora, entronado en su gloria. Para quienes vienen a Dios por Él, salvación Él demanda, señala sus nombres grabados en su pecho y extiende sus manos traspasadas. Ah, si mi Señor Jesús intercede por mí, no puedo tener temor ni de la tierra ni del infierno. Esa voz que vive y que intercede tiene poder para guardar a los santos, y también lo tiene en el propio Señor viviente, pues ha dicho: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Ahora tenemos un cuarto argumento. Acumulamos una segura confianza en la perseverancia de los santos por el carácter y la obra de Cristo. Voy a ser muy breve en esto, pues confío que ustedes conocen tan bien a mi Señor que no necesita ninguna palabra de recomendación de parte mía para ustedes. Pero si lo conocen, dirán lo mismo que el apóstol dice en 2 Timoteo 1:12. Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él no dijo: yo sé en quién he creído,
como lo cita la mayor parte de la gente, sino yo sé a quién he creído. Él conocía a Jesús, conocía su corazón y su fidelidad, conocía su expiación y su poder, conocía su intercesión y su fuerza, y él entregó su alma a Jesús por un acto de fe y se sentía seguro. Mi Señor es tan excelente en todas las cosas que sólo necesito darles un vislumbre de su carácter, y ustedes verán lo que fue mientras habitó aquí entre los hombres. Al comienzo de Juan, capítulo 13, leemos: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si no hubiera amado a sus discípulos hasta el fin cuando estaba aquí, podríamos concluir que es cambiante ahora como lo fue entonces. Pero si amó a sus elegidos hasta el fin, cuando todavía estaba en su humillación aquí abajo, esto nos trae la dulce y bendita confianza que ahora que Él está en el cielo, amará hasta el fin a quienes confían en Él. En quinto lugar, podemos deducir la perseverancia de los santos del tenor del pacto de gracia. ¿Les gustaría comprobarlo por ustedes mismos? Si es así, entonces vayamos al Antiguo Testamento, a Jeremías 32, y allí encontrarán el pacto de gracia expuesto bastante ampliamente. A nosotros nos bastará leer el versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Él no se apartará de ellos, y ellos no se apartarán de él. ¿Qué puede ser mayor garantía de su perseverancia hasta el fin? Ahora es muy claro que este es el pacto de gracia bajo el cual vivimos, con base en la epístola a los Hebreos, pues el apóstol cita ese pasaje con este objetivo en el capítulo 8. El tema va más o menos así. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El antiguo pacto tenía un sí incorporado en él, y por lo tanto sufrió un naufragio. Era: si ustedes obedecen, entonces serán bendecidos. Y viene una falla de parte del hombre, y todo el pacto terminó en desastre. Era el pacto de obras, y bajo ese pacto estábamos en servidumbre hasta que fuimos liberados de él e introducidos al pacto de la gracia, que no tiene ningún sí incorporado, sino que manifiesta claramente el peso de la promesa. Es: yo haré y ustedes harán en todo momento. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria sea dada a Dios, porque este pacto no dejará de tener vigencia, pues vean cómo el Señor declara su carácter durable en el libro de Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y nuevamente en Isaías 55:3, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. La idea de apartarse totalmente de la gracia
es una reliquia del viejo espíritu legal, es una separación de la gracia para caer nuevamente bajo la ley. Y yo les exhorto a ustedes que alguna vez han sido esclavos emancipados y han logrado que las cadenas de la servidumbre legal hayan sido soltadas de sus manos, nunca consientan llevar esas ataduras de nuevo. Cristo los ha salvado si en verdad ustedes creen en Él, y no los ha salvado por una semana, o por un mes, o un trimestre, o un año, o 20 años, sino que Él les ha dado vida eterna, y nunca perecerán, y nadie los arrebatará de su mano. Gócense en este bendito pacto de gracia. El sexto argumento, que es muy poderoso, se deduce de la fidelidad de Dios. Miren en Romanos 11:29. ¿Qué dijo el apóstol allí, hablando por el Espíritu Santo? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que quiere decir que Él no da vida ni perdona a un hombre y lo llama por gracia, y luego se arrepiente de lo que ha hecho y retira las buenas cosas que ha otorgado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando extiende su mano para salvar, no la retira hasta que la obra es consumada. Su palabra es: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. 1 de Samuel 15:29. El apóstol quiere que afirmemos nuestra confianza en la perseverancia sobre la confirmación que la fidelidad divina ciertamente nos la va a dar. Él dice en 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y nuevamente dice algo parecido en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Desde tiempos antiguos era la voluntad de Dios salvar al pueblo que Él dio a Jesús, y de esto no se ha arrepentido, pues nuestro Señor dijo en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De esta manera se desprende de estos pasajes, y hay todavía muchos más, que la fidelidad de Dios asegura la preservación de su pueblo, y proseguirá el justo su camino. El séptimo y último argumento lo sacaremos de lo que ya ha sido hecho en nosotros. No haré más que citar las Escrituras y dejar que penetren en sus mentes. Un bendito pasaje es el de Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si no hubiera querido que su amor fuera eterno, no nos habría prolongado su misericordia, pero debido a que ese amor es eterno, por tanto, nos ha prolongado su misericordia. El apóstol argumenta de manera muy elaborada en Romanos 5, 9 y 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No puedo detenerme para mostrarles cuán enfática es cada palabra en estos versículos, pero así es.
Si Dios nos reconcilió cuando éramos enemigos, Él ciertamente nos salvará ahora que somos sus amigos. Y si nuestro Señor Jesús nos ha reconciliado por su muerte, mucho más nos salvará por su vida. Así que podemos estar seguros de que Él no dejará ni abandonará a quienes ha llamado. Necesitan que traiga a sus mentes ese capítulo dorado, el 8º de Romanos, el más noble de cualquier lengua que jamás haya sido escrito por la pluma de un hombre, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. No hay ningún rompimiento en la cadena entre justificación y glorificación, y ningún rompimiento que podamos suponer que pueda ocurrir, pues el apóstol lo coloca fuera de cualquier peligro cuando dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Luego Él nos presenta todas las cosas que podrían suponerse que separan y dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De la misma manera, el apóstol escribe en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No puedo detenerme para mencionar las muchas otras escrituras en las que lo que ha sido hecho es utilizado como argumento de que la obra será completada, sino que es de conformidad a la conducta del Señor terminar cualquier cosa que Él emprende. Gracia y gloria dará Jehová, y perfeccionará lo concerniente a nosotros. Un maravilloso privilegio que nos ha sido otorgado es de especial significación. Somos uno con Cristo por una unión íntima, vital, espiritual. El Espíritu nos enseña que gozamos de una unión de matrimonio con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se disolverá esa unión? Estamos casados con Él. ¿Acaso ha dado Él alguna vez carta de divorcio? Nunca se ha dado el caso que el novio celestial haya divorciado de su corazón a un alma elegida con quien se ha unido con los lazos de gracia. Escuchen estas palabras del profeta Oseas 2, 19, 20. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esta maravillosa unión es explicada por medio de la figura de la cabeza y el cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Acaso los miembros de su cuerpo pueden descomponerse? ¿Es amputado Cristo? ¿Se le pueden poner miembros nuevos cuando pierde los viejos? No. Siendo miembros de su cuerpo, no seremos separados de él. Pero el que se une al Señor, dice el apóstol, un espíritu es con él. Y si somos hechos un espíritu con Cristo, esa unión misteriosa no permite la suposición de una separación. El Señor ha hecho otra grandiosa obra en nosotros,
pues nos ha sellado con el Espíritu Santo. La posesión del Espíritu Santo es el sello divino que tarde o temprano es colocado en todos los elegidos. Hay muchos pasajes en los que se habla de ese sello y es descrito como una prenda de la herencia. Pero, ¿cómo una prenda si después de recibirla no alcanzamos la posesión adquirida? Reflexionen en las palabras del apóstol en la primera carta a los Corintios 1, versículos 21 y 22. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no reconoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Con el mismo objeto, el Espíritu Santo habla en Efesios 1, 13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amados hermanos, tenemos la certeza que si el Espíritu Santo habita en nosotros, Él que levantó a Jesucristo de los muertos, guardará nuestras almas y dará vida a nuestros cuerpos mortales y nos presentará perfectos ante la gloria de su rostro en el último día. Por tanto, hacemos un resumen de nuestro argumento con la expresión confiada del apóstol cuando dijo en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿cómo aplicaremos prácticamente esta doctrina? La primera aplicación es para animar al hombre que va camino al cielo. Proseguirá el justo su camino. Si yo tuviera que realizar un viaje muy largo, digamos de Londres a Liverpool, confiando que mis pobres piernas débiles me lleven y con un peso que cargar también, podría comenzar a desesperarme y ciertamente el propio primer día de camino me noquearía. Pero si yo tuviera una seguridad divina que me afirma categóricamente, tú proseguirás tu camino y llegarás a tu destino, yo siento que cobraría ánimos para alcanzar la tarea. Difícilmente alguien se lanzaría a una jornada difícil si no creyera que puede terminarla, pero la dulce seguridad de que alcanzaremos nuestro hogar nos lleva a cobrar ánimos. El tiempo es lluvioso, húmedo, muy ventoso, pero debemos proseguir, pues el fin está garantizado. El camino es muy difícil y corre por colinas y valles. Respiramos agitadamente y nuestras piernas nos duelen, pero como vamos a llegar al fin de nuestro camino, proseguimos a la meta. Estamos a punto de arrastrarnos a cualquier casa y acostarnos para morir de cansancio diciendo nunca voy a completar mi tarea, pero la confianza que hemos recibido nos pone de pie nuevamente y proseguimos. Para el hombre de corazón recto, la garantía de éxito es el mejor estímulo para trabajar. Si así es, que voy a vencer al mundo, que voy a conquistar al pecado, que no voy a ser un apóstata, que no voy a abandonar mi fe, que no voy a arrojar mi escudo, que voy a llegar a casa siendo un conquistador, entonces voy a actuar como un hombre y voy a luchar como un héroe. Esta es la razón por la que las tropas británicas han ganado la batalla a menudo, porque los jóvenes que tocan los tambores no saben cómo llamar a retirada y las tropas no creen en la posibilidad de la derrota. Muchas veces fueron derrotados por los franceses, eso dicen los franceses,
Pero ellos no querían creerlo y por lo tanto no huían. Ellos sentían que ganaban y por tanto permanecían como rocas sólidas en medio de la terrible artillería del enemigo hasta que se declaraba la victoria a su favor. Hermanos, nosotros haremos lo mismo si nos damos cuenta que somos preservados en Cristo Jesús, guardados por el poder de Dios por medio de la fe para salvación. Cada creyente verdadero será un conquistador, y esta es la razón para pelear una buena guerra. Está preparada para nosotros una corona de vida en el cielo que no perderá su color. La corona está preparada para nosotros y no para quienes vienen de manera imprevista. La corona reservada para mí es tal que nadie más puede usarla. Y si es así, entonces voy a combatir y voy a esforzarme hasta el fin, hasta que el último enemigo sea vencido y la muerte misma esté muerta. Otra aplicación es esta. ¿Qué estímulo es este para los pecadores que desean la salvación? Debe guiarlos a venir y recibir esto con un deleite agradecido. Quienes niegan esta doctrina ofrecen a los pecadores una pobre salvación devaluada, que no vale la pena, y no es sorprendente que los pecadores no se queden con ella. Así como el Papa dio Inglaterra al rey de España, si hubiera podido obtener ese país, así ellos ofrecen la salvación de Cristo si un hombre puede merecerla por medio de su propia fidelidad. De conformidad con algunas personas, la vida eterna es dada a ustedes, pero puede ser que no sea eterna. Puedes perderla, puede durar solo un poco de tiempo. Cuando yo no era más que un niño, me preocupaba porque veía algunos de mis jóvenes compañeros que eran un poco mayores que yo, cuando se convertían en aprendices y llegaban a Londres, que se convertían en personas viciosas. He escuchado los lamentos de sus madres y he visto sus lágrimas por sus hijos. He escuchado a sus padres que expresaban su amarga pena por esos muchachos a quienes yo había conocido en mi clase, como muy buenas personas, como yo no hubiera podido serlo jamás. Y me inquietaba con horror la idea de que yo tal vez podría pecar como ellos. Ellos no guardaban el día del Señor. Hubo un caso de un robo de una caja fuerte para irse de farra el domingo. Simplemente pensar en eso me aterraba. Yo anhelaba mantener un carácter sin mancha, y cuando escuché que si yo entregaba mi corazón a Cristo, Él me guardaría, eso fue precisamente lo que me conquistó. Parecía un seguro de vida celestial para mi carácter, que si yo me entregaba verdaderamente a Cristo, Él me salvaría de los errores de la juventud, me preservaría en medio de las tentaciones de la edad adulta y me guardaría hasta el fin. Me agradaba el pensamiento que si yo era hecho justo por la fe en Cristo Jesús, proseguiría mi camino por el poder del Espíritu Santo. Eso que me agradó en mi niñez es aún más atractivo para mí en mi edad adulta. Yo estoy feliz de predicarles una salvación cierta y eterna. Siento que tengo algo que ofrecerles el día de hoy, que es digno de la pronta aceptación de cada pecador. No tengo las condiciones de sí ni pero para diluir el puro evangelio de mi mensaje. Aquí está: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se me cayó un pedazo de hielo al piso ayer, y le dije a alguien que estaba conmigo en la habitación: ¿acaso no es eso un diamante? Ah, me respondió, no lo dejarías en el piso, te lo garantizo, si fuera un diamante de ese tamaño. Pero yo tengo un diamante aquí, vida eterna, vida para siempre. Me parece que se darán prisa para tomarlo de inmediato, para que sean salvos ahora,
para ser salvados en la vida, para ser salvados en la muerte, para ser salvados en la resurrección, para siempre, por el poder eterno y el amor infinito de Dios. ¿Acaso no vale la pena tener esto? Pobre alma, agárralo. Tú puedes tenerlo simplemente creyendo en Jesucristo, o, en otras palabras, confía tu alma a Él. Deposita tu eterno destino en este banco divino y luego puedes decir, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor los bendiga, por Cristo nuestro Señor. Amén.